Iniciamos, ya, iniciamos. Otra vez. De nuevo. Ya, mire de Piura, dice. ¿Se ve bien? De hecho, poquito. Se ve bien, qué patrón, se ve chévere. bien. Se ve bien. Ya, muy bien. Ya. Muy bien, Vamos a ver este gráfico. Vamos a ver este gráfico. El tema es un ataque de la tentación de la doctrina sectaria de regeneración falsa, ya, falso nacimiento. Este gráfico ya casi igual con el anterior en lo que yo enseñé, ¿ya? Yo puse las 5 en este nuevo 5. Yo puse 5 doctrinas sectarias que forman el falso nuevo nacimiento, ¿ya? Estas 5 doctrinas forman falso nacimiento, ¿ya? Que también destruyen la generación bíblica y verdadera. Entonces, ustedes deben examinar, ¿ya? Investigar el error de tal doctrinas. Se refiere, se refiere al a lo que está abajo, ¿no? Pelagianismo moderno, semipelagianismo moderno. Gnosticismo y regalismo y antinomianismo. Ya, mayormente tales doctrinas atacan, destruyendo, intentando destruir la soteriología bíblica, ¿ya? Entonces aprenderemos poco a poco, ¿ya? Sobre la realidad fatal de tales doctrinales, ¿ya? En los ataques existen las doctrinas falsas, como Carlos ya dijo, pelagianismo moderno, semipelagianismo, juntos. Semipelagianismo acompaña con pelagianismo juntos, y gnosticismo. Y regalismo siempre también acompaña antinomianismo juntos. ¿Ya? Mayormente estas 5 doctrinas sectarias sustituyen con sus doctrinas tergiversadas al nuevo nacimiento verdadero. Entonces, deben discernir la doctrina sectaria del pelagianismo, del antinomianismo, porque estas doctrinas están atacando la doctrina del nuevo nacimiento. Ya, pasamos. Primero, la iglesia ha sido capturada por pelagianismo y por la doctrina de Charles Finney. Martín Lutero escribió en tiempos de reformadas un libro llamado como La cautividad babilónica de la iglesia. ¿Alguien? Ya levanta mano, por favor. ¿Alguien yo leí? Ese libro, muy bien. Entonces, los seminaristas deben leer sin falta el libro también, ¿ya? El libro de Martín Lutero, La cautividad babilónica de la iglesia. Si ustedes lean este libro, puede comparar la realidad de hoy, ¿ya? Este sincretismo están actuando en la iglesia evangélica también. Puede verlo. En aquel tiempo ese libro comparó la iglesia católica romana con Babilonia, ¿ya? Este libro argumentó que iglesia católica romana rechazó la verdad bíblica y que no era un mero error, ¿ya? Sino esta iglesia fue invadida desde el exterior. Él consideró el catolicismo romano como una secta, ¿ya? Este libro impactó mucho a la iglesia católica romana en aquel tiempo. Habla entonces ya. La iglesia evangélica cautivada por el pelagianismo. Si Martín Lutero vería iglesia evangélica actual, quizá escribirá otro libro como La iglesia evangélica cautivada por el pelagianismo. Entonces, deben discernir
el error de pelagianismo. El libro, Martín Lutero en ese libro sostuvo el libro albedrío, que libre albedrío, que el pecador tiene es solamente un albedrío capturado para resistirse contra Dios. Y que la salvación para el pecador es totalmente dependiente de la gracia de Dios y de su señorío. Debe descender del reino de Dios. Entonces, la fe verdadera que recibe Cristo mismo es regalo de gracia dada gratuitamente por el Dios omnipotente, ¿ya? Pero ¿cómo obtienen? ¿Cómo obtienen tal fe salvífica? Es totalmente diferente con la postura de la mayoría de los evangelistas de hoy. La fe verdadera que recibe Cristo mismo, regalo. La fe misma, solamente regalo de Dios y no una condición que nosotros debemos satisfacer para obtener la justificación. Para nosotros, ninguna cosa puede satisfacer para obtener bendiciones celestiales. La doctrina de la sola fe se puede entender solamente cuando lo vemos en base sola gracia. De esta manera, esa doctrina es enseñanza tradicional de iglesia que viene desde Agustín y Hipona. Usted también aprendieron Agustín, ¿ya? Su doctrina. Aunque existe una pequeña diferencia en parte delicada, Lutero, Calvino, Zwinglio, todos los reformadores tienen una perspectiva en común acerca de cautividad del libre albedrío, conocido como esclavitud de la voluntad de Martín Lutero. Entonces, el término central de reforma es sola gracia junto justificación por la fe. Pero lamentablemente, los evangelistas de hoy, ¿cómo ellos declaran? ¿Ya? Dios hace 99% para tu salvación, pero tú, el ser humano, tú debes lograr 1% restante. ¿Quién dice? ¿Ustedes me van a escuchar o no? Bastante. En Estados Unidos ya alguna evangelista siempre ellos se proclaman así. Pastor. ¿Sabe? Ya. Sí, antes de continuar, quería una inquietud, ¿no? Que justamente está hablando del libre albedrío. Por ejemplo, ¿cómo es cómo se aduce el libre albedrío en los tiempos de los reformadores y cómo es el libre albedrío en la actualidad, en la era moderna? Si se atribuye el libre albedrío ahora o usamos el término sobre la predestinación de Dios, que es otra cosa, ¿no? Ya, en aquel tiempo, desde las reformas, aunque la postura un poquito diferente entonces en cada denominación hasta hoy, pero aquí también yo escribí aquí en esta diapositiva, ese es el común, la cautividad del libre albedrío, es conocido como esclavitud de la voluntad. Bíblicamente no tenemos libre albedrío que puede recoger a Dios, que puede alcanzar a Dios. Bíblicamente eso no es posible, no tenemos, ¿ya? Es lo común bíblico de toda la postura de cada denominación desde las reformas, ¿ya? Por eso, la postura de pelagianismo y semipelagianismo fueron condenados como la doctrina sectaria. Entonces, aprenderemos esta parte también, ¿ya? Mira, usted lo conoce entonces ya, Billy Graham. Billy Graham es bien conocido como un excelente evangelista, ¿ya? Ahorita entonces ya yo no critico de su carácter, su obra, entonces yo también respeto su obra mundial que Dios usó a él, ¿ya? También excelente evangelista, ¿ya? Quizá podemos hablar de su buen ministerio, ¿ya? Pero también debemos discernir sus creencias muy erradas. También hay.
¿ya? Esto también debemos investigarlo en la palabra, ¿ya? Él llama, él lamentablemente también fue un pastor que abrió completamente la puerta de la iglesia evangélica de Estados Unidos para que el catolicismo romano entrara a Estados Unidos. ¿Ya? En quinto clase, aprendiendo el doctor Herrada de catolicismo romano, también es voy a mencionarlo entonces. Iglesia evangélica moderna se ha desviado de la postura de la reformadora. La mayoría de los evangelistas proclaman así: Dios hace 99% para tu salvación, pero tú debes lograr el 1% restante. Billy Graham también predicaba así. Siempre Billy Graham entonces predicaba así. ¿Ya? Si Martín Lutero vería a la iglesia evangélica actual, quizá escribirá otro libro. ¿Cómo? Como yo dije, entonces, la iglesia evangélica cautivada por pelagianismo. Ese pelagianismo, semipelagianismo también sostiene como para Dios 99% necesita, pero para el ser humano 1% necesita para obtener la salvación. Pero como hemos aprendido en la Biblia, no, ¿cómo nos dices? Nuestra situación, nuestra condición, nosotros teníamos el estado de la muerte eterna. Ni 1% existe en nuestro libre albedrío que podamos recoger a Dios por sí mismo. De ninguna manera, ni 1% existe. Es totalmente diferente. Entonces, el término de gracia, término de la misericordia, el término de la nuevo nacimiento, término de la fe, término de arrepentimiento, alguna parte mucho diferentes, alguna parte poco diferente, ¿ya? Quiero que ustedes deben discernirlo esta parte delicadamente, entonces, ¿ya? ¿Qué es pelagianismo? Pelagianismo fue un monje, ¿ya? Inglaterra, Inglaterra, siglo V, es contemporáneo en Agustín, ¿ya? Agustín en español. En aquel tiempo había un gran debate entre Agustín y Pelagius. También en el tiempo teología sistemática, entonces ya quizás ustedes ya aprendieron el debate Agustín y Pelagius. Agustín enseñó la doctrina del pecado original que toda la iglesia tradicional ha conservado hasta hoy, ¿ya? Cuando Dios creó a Adán, Adán tenía el poder para realizar todos los mandamientos de Dios, pero después que Adán cometió el pecado, se corrompió y toda la situación cambió. Adán y todos sus descendientes ya no tienen más el poder para obedecer los mandamientos de Dios y fueron juzgados por el pecado original. El ser humano está corrompido por el pecado original desde la concepción, nace el pecado. El concepto es el pecado original, primer pecado, justificación por la fe. Entonces, quizá usted va a aprender de manera más profunda en el otro tiempo, ya en ese seminario. Debe aprenderlos de manera muy delicada. Pelagio negó la realidad del pecado original y sostuvo así como el pecado de Adán solamente incluyó a Adán. No tiene ninguna relación con su descendiente. La secta Pelagio, ¿ya? La culpa de pecado y la polución de ninguna manera es transmitida a los descendientes. Todos los seres humanos nacen en el estado donde no tienen pecados, como el primer Adán, a fin de vivir a vida perfecta normalmente con la obediencia de Dios. La gracia de Dios puede ayudar en esta vida, pero la gracia no necesita estar siempre. Entonces, aquí la diferencia postura de albedrío aparece entre
Agustín y Pelagio. Según Agustín, porque todos los seres humanos se han corrompido completamente con la polución por el pecado. El ser humano que tiene inclinación de cooperar con la gracia de Dios no existe, porque ya murió. Finalmente murió en el fondo, en la agua, océano, Pacífico, todo, entonces murió. Ningún por ciento, ni 1% existe para alcanzar a Dios. No existe. Es decir, el albedrío del ser humano puede escoger libremente. Pero este albedrío está solamente cautivo por la inclinación de maldad y la naturaleza pecaminosa. Al contrario, ¿cómo? Al contrario, Pelagio sostuvo, el ser humano puede vivir vida que puede obedecer a Dios, recoger a Dios a través de su propio albedrío. Pero tal argumento de Pelagio fue condenado como sectario muy serio, sin ninguna excepción, en toda denominación, entonces, ¿ya? Esto. Entonces, el error doctrinal de Pelagio debe darnos cuenta de manera exacta. Otro argumento apareció llamada semi-pelagianismo, que está más suavizado, porque el argumento de Pelagio es muy distorsionado, porque ella negó el pecado original. Pero los semi-pelagianos sostienen que tenemos que el poder para aceptar, rechazar la gracia de Dios son nuestro libre albedrío. El albedrío del ser humano disminuyó, cambió a su esclavo, pero el fondo del albedrío sigue quedando la justicia, que no fue influenciada por la corrupción. También es problemático. Es la doctrina de semi-pelagianismo también problemático esta área, porque sostiene el fondo del albedrío del ser humano sigue quedando la justicia que no fue influenciada por corrupción. Ese significa como el muerto, ya muerto, ayer muerto por accidente, pero pelagianismo, semi-pelagianismo están, ya sostiene como sigue quedando la vida ya, sigue quedando la vida. Que malentendimientos, ¿ya? Estos semi-pelagianismo respectan que salvación y la caída solamente pueden ser determinadas por tal justicia del ser humano que está quedando en el ego del ser humano. Y finalmente el resultado de si entramos en el reino de Dios, caemos al infierno. Cuando Jesús venga otra vez, solamente puede ser determinado por una última decisión nuestra. Decisión nuestra. ¿Eso es correcto? Eso es falso, no correcto. Semi-pelagiano también fue condenado como pelagianismo. También fue condenado como la doctrina sectaria. Lamentablemente, irónicamente, la iglesia de siglo XVI recibió tal enseñanza que sostiene que el albedrío del ser humano está quedando el albedrío que puede colaborar con la gracia de Dios. Esta enseñanza antibíblica de semi-pelagianismo era una de las razones de la reforma. En aquel tiempo todos los reformadores acordaron el hecho que todos los seres humanos están totalmente depravados. Esa es la doctrina que se llama la depravación total de toda la persona, todos los seres humanos. Totalmente depravados. Deben depender enteramente de la obra de Dios que se llama el nuevo nacimiento, la regeneración, a fin de obtener la fe salvadora, ¿ya? No ocurre la regeneración a través de una decisión para creer de ninguna manera, sino que la fe misma es el regalo de Dios. La fe
salvífica que acompaña siempre con el arrepentimiento auténtico. Antes de ocurrir la obra de la regeneración por el Espíritu Santo, el ser humano de ninguna manera puede creer en la gracia de Dios, ni en un ser misericordia, ni 1% puede colaborar con Dios para nacer de nuevo. Casi la mayoría de las evangelistas modernas enseñan que primero debemos tener fe para tener el nuevo nacimiento, es decir, la regeneración. El 70% de los cristianos de Estados Unidos creen el ser humano es originalmente bueno, ya desde el nacimiento, ya bueno. Y los cristianos del 80% piensan que la idea que el cielo ayuda a los que se ayudan. Ese no término bíblico, ese término de frase antibíblico, ¿ya? Viene de la postura de semipelagianismo, ¿ya? La idea que el cielo ayuda a los que se ayudan. Ese pelagianismo, ese semipelagianismo, ¿ya? Asimismo es la enseñanza de la Biblia. Pero este pensamiento es pelagiano, no semipelagiano. De esta manera, en el corazón de los cristianos del evangelismo moderno, el pelagianismo está activo. En algún sentido, la iglesia evangélica está cautiva, invadida por el pelagianismo. ¿Ya? El lugar donde este mensaje fue entregado no fue a la sociedad mundial, sino ¿dónde? A la iglesia evangélica. Televisión cristiana, radio, entregan tal mensaje. Ya es un lamento. Hay que investigar Charles Finney. Ya. ¿Quién? Pastor, me pregunto. Ya. Sí, yo, entonces, un ejemplo de pelagianismo o semipelagianismo podría ser esa frase que dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Qué, cómo? Me repito otra vez. Un ejemplo de pelagianismo, semipelagianismo sería la frase que no es bíblica, que dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. O semipelagio no, nosotros también podemos, todos podemos, ¿ya? Reformadores, todos podemos hablar, Dios me ama, Dios nos ama, Dios ama los pecadores. Puede hablar, ¿sí o no? Pero es la postura del pecado original, depravación total de toda la persona totalmente diferente. Esta postura. ¿Entiendes? ¿Ya? Y Charles Finney, hay un ejemplo. Había un evangelista que influyó en gran manera a la sociedad americana en el siglo XIX. Él no solo rechazó argumentos de Agustín, sino también semipelagianismo, ¿ya? Él era completamente pelagiano. Muchos evangelistas no se dan cuenta sobre la realidad, doctrina errada de Charles Finney. Él de ninguna manera reconoció depravación de toda la persona del ser humano y negó la redención de Cristo. Él negó la imputación de justicia de Cristo completamente. Se llama justificación por la fe salvadora, ¿ya? Es decir, él sostuvo que en los seres humanos hay un poder para que sean justificados por sí mismos. Nombre Charles Finney, es Charles Finney. Si la palabra Martín Lutero dice doctrina de la sola fe es la verdad sobre la cual de cristianismo se levanta o se cae es correcta, Charles Finney no es cristiano. ¿Ya? Charles Finney no es cristiano, según la postura de Martín Lutero. Si la palabra de los reformadores que dice el centro del cristianismo es la justificación por la fe y propiciación es correcta, Charles Finney no es cristiano. Pero lamentablemente Iglesia Evangélica de Estados Unidos dice Charles Finney fue un gran evangelista porque por el que la Iglesia de Estados Unidos nació. De esta manera el cristianismo del siglo XX estaba debajo en la influencia de
Charles Finney. Era una razón que la salvación por un acuerdo intelectual han sido expandido, ¿ya? Por la doctrina, por el pensamiento y la creencia de Charles Finney. Muchos cristianos recibieron a Cristo según su manera, Vamos a ver los argumentos sectarios muy serios de Charles Finney, ya en un libro o una revista cristiana, derramamiento de Pentecostés, avivamiento y tradición reforma, ya se ha escrito así. Hay este libro, sí, libros publicados por 8 investigadores, ya conocidos sobre movimiento, avivamiento ocurrido en Estados Unidos e Inglaterra, ya después de reforma. 8 investigadores, doctores dicen así: Charles Finney, conocido como el gran evangelista de avivamiento, lamentablemente negó el pecado original de Adán. Es pelagiano, ¿ya? Pelagianismo. Negó imputación del pecado original. Es la secta, doctrina sectas. La muerte redentora de Cristo. Tergiverso, imputación de la justicia. Él así negó el centro y lo más importante del cristianismo. Wow. Y él negó la providencia y soberanía de Dios y sostuvo solamente que el ser humano puede experimentar la conversión a través de su propia voluntad o determinación de su albedrío. También sostuvo que el punto importante para el avivamiento es el crear un ambiente en el cual el ser humano prepare su corazón para que el Espíritu Santo pueda trabajar. Pero este argumento es totalmente antibíblico, sectarios. Él sostuvo que el arrepentimiento es solamente ¿qué? Solamente resultado de acto científico y filosófico del ser humano. Wow. Además, él sostuvo que todo el problema de la vida cristiana no es un problema de la gracia y soberanía de Dios, sino problema de conducta, decisión del ser humano, Entonces, Charles Finney se enfocó mucho la fuerza, esfuerzo, albedrío que puede llegar a Dios, ¿ya? Charles Finney de ninguna manera creyó en el significado teológico tradicional del pecado original. Él no creyó en la depravación total de la naturaleza del ser humano, que es la doctrina común de todas las denominaciones, junto al centro del calvinismo. El concepto de la regeneración de Charles Finney sostiene que realidad del alma no cambia. Tal cambio no es necesario, según postura de Charles Finney. Pero el concepto de regeneración por la teología reformada tradicional considera que no se trata de la conducta del ser humano, sino que es la obra única de Dios. Es decir, el cambio del corazón es solamente el papel de Dios. En la regeneración. ¿Alguien abrió volumen? Micro, cierra por favor el volumen, ¿ya? En la regeneración el ser humano es pasivo, pero en la conversión es activo. Si el Espíritu Santo primero regenera al ser humano, el resultado es que el ser humano se convierte. La regeneración establece una base donde los pecadores puedan arrepentirse de sus pecados, creer y amar. Pero Charles Finney estaba en contra de postura de teología reformada y sostuvo que cuando el ser humano se determina a obedecer a Dios, puede ser cristiano. Entonces, levanta mano, ya, tú ven, levanta mano, ya, me repitas una palabra, cada frase. Entonces, Jesús murió, se resucitó por mí,
yo soy Salvador, pero ahorita por gracia de Dios, yo soy cristiano, yo recibo al Cristo como mi Salvador. Si me repito, entonces desde ahorita tú, tú eres cristiano que recibió a Cristo. Esa es la manera de evangelización de Charles Finney. Sin el arrepentimiento auténtico, sin la fe salvadora, sin la regeneración que deben descender del cielo. ¿Ya? De Charles Finney, es su palabra. Él creyó que los sujetos de la regeneración, ¿quién? No Dios. Son los roles simultáneos entre el del ser humano y Dios. Se llama el término teológico esto sinergismo, ¿ya? Sinergismo. En la obra redentora. Traspini de ninguna manera consideró a darse cuenta del pecado profundamente como el factor inevitable de la conversión. Entonces, desde postura, desde la enseñanza Charles Finney, el arrepentimiento auténtico ya desapareció en muchas áreas del evangelismo, no todos, pero ya desaparecieron. Estaba desapareciendo poco a poco el significado del arrepentimiento auténtico. Charles Finney sostuvo que el ser humano natural no solo puede arrepentirse de sus pecados por sí mismo, sino también puede arrepentirse inmediatamente. Si el ser humano quiere, si un no creyente quiere recibir a Cristo, ya inmediatamente puede ser salvo. Eso es postura de Charles Finney. Por eso él también sostuvo que el consejo que dice, ore a Dios para que pueda arrepentirse, está errado. ¿Ya? Otra vez. Charles Finney también sostuvo el consejo que dice, ore a Dios para que pueda arrepentirse. Ese consejo ya está errado. No hace falta dar consejo diciendo, ore a Dios para arrepentirse. Según Charles Finney, es incorrecto, errado. Es decir, Charles Finney evaluó grandemente el poder del albedrío natural del ser humano como algo muy poderoso que puede alcanzar a Dios, ¿ya? Finalmente, los reformadores tradicionales criticaron los de Bautista, Pentecosta, alguna parte, no todos, ¿ya? Reformadores tradicionales, metodistas, criticaron la postura de Charles Finney, es pelagiana, porque sostiene el ser humano también tiene el poder para nacer de nuevo por sí mismo. Charles Finney apuraba la determinación inmediata por acuerdo intelectual y la conversión rápida, ¿ya? Si no creyente quiere, puede. Cualquier lugar puedes, por sí mismo. Manipulación ambiental. Entonces, manipulación ambiental, dando la música favorable, de ambiente, haciendo buenos ambientes, ya con los esfuerzos del ser humano, con las fuerzas del ser humano, puede recibir a Cristo por sí mismo, cualquier lugar, cualquier tiempo, sin el arrepentimiento auténtico, sin perder su vida, Entonces, en su ministerio, los que se convertían incrementaban rápidamente. Entonces, muchos cristianos que no se dan cuenta de manera profunda la doctrina errada de Charles Finney, dicen, gran evangelista. Aquí, además, Charles Finney de ninguna manera consideró darse cuenta del pecado como factor inevitable. En otra palabra, Charles Finney consideró sin arrepentimiento auténtico, uno puede arrepentirse de su pecador por sí mismo. A través de tal enseñanza de Charles Finney, descubrimos por qué el factor inevitable de la conversión
que darse cuenta del pecado desapareció perfectamente, según Charles Finney, en el evangelismo de hoy. La doctrina, la creencia en folleto de 4 leyes espirituales también está basada en tal enseñanza de Charles Finney. La enseñanza de Charles Finney, ¿quién es el origen de la manera moderna de evangelizar, invitando que declara que si el ser humano toma una decisión por sí mismo, puede nacer de nuevo? Felicitaciones, de que como aplauso, felicitaciones, también 1, 2, 3, 4, entonces 10 personas recibieron al Cristo hoy, aplauso, nacieron de nuevo. En la manera de Charles Finney. Todos han venido de manera de Charles Finney. Es un instrumento que produce una destrucción masiva, porque ellos fueron recibidos el aplauso, ellos van a pensar hasta su muerte, soy cristiano, yo he nacido de nuevo. Destrucción masiva que devasta las almas de los seres humanos. Y en la teología Charles Finney, la conversión se logra a través de un acuerdo intelectual sobre el evangelio y la determinación intencional. Y también la invitación para la conversión Charles Finney es muy simple, muy simple. Entonces se llama como cristianismo muy sencillo, cristianismo muy barato. Arrepentimiento auténtico no hace falta. El perder la vida no hace falta. La fe salvadora no hace falta. La generación de Dios que proviene de Dios no hace falta. Solamente es suficiente con venir ante Dios a través del propio albedrío, con su acuerdo intelectual. Entonces, uno puede nacer de nuevo por sí mismo, según Charles Finney. De esta manera, Charles Finney valora poder de ser humano de manera muy excesiva. Pero todos los reformadores tradicionales, bautistas, reformados, metodistas, criticaron esta enseñanza. Charles Finney causa una destrucción masiva de las almas de los seres humanos. Los reformadores dicen una proclamación de la regeneración a través de una determinación fuerte de querer ser cristiano es muy malvada, muy errado, muy deformado. Pero lamentablemente Charles Finney deforma el término de la conversión en una cosa que es posible si el ser humano la quiere tener. La conversión sencilla. Por eso en Estados Unidos hay una idea popular. Hay una idea popular que sostiene que creer en Jesús es algo muy sencillo. No hace falta pagar costo, sinceramente. Costo ya no hace falta. Arrepentimiento auténtico ya no hace falta. Como el publicano ya no hace falta. Solamente determinar nomás, determinar con acuerdos intelectuales. Pero ellos no conocen, Satanás también reconoce a Jesús como Salvador con su acuerdo intelectual. Entonces, la enseñanza de Charles Finney sostiene que el ser humano tiene un albedrío no corrompido, utilizándose determina el vivir una buena vida. Moralismo conductual, moralismo, o sea, el término teológico, moralismo o conductual. Entonces, justamente esta determinación es igual a la conversión. Solamente determinación con albedrío del ser humano, la regeneración o nuevo nacimiento según la enseñanza de Finney, Charles Finney. Tal la enseñanza terrible, Charles Finney negó pecado original, negó depravación total de toda la naturaleza del ser humano, negó la regeneración que proviene de Dios y inhabilidad total del ser humano. No puede hacer otra cosa sino desviarse de las doctrinas bíblicas importantes de la teología tradicional. Martin Lloyd-Jones, usted lo conoce.
Martin Lloyd Jones, The Puritan, Puritanos, el origen y sucesores. Él dice así: Charles Finney fue uno que realmente insultó, expulsó al Espíritu Santo, aunque él comentaba sobre el Espíritu Santo con su boca, aunque él mencionó la gracia, la muerte de Jesús, misericordia, la fe, arrepentimiento, aunque él menciona todas las cosas buenas que he escrito en la Biblia, pero Charles Finney fue uno que realmente insultó, expulsó al Espíritu Santo. Ya. Entonces, acá nosotros quedamos en segunda semana acá. La fe salvífica, la salvadora, según Charles Finney, ¿cómo? Determinación por un acuerdo intelectual sin demanda del arrepentimiento del pecado y ego. ¿Ya? Entonces, necesitamos aprender sandemanianismo también. Sandemanianismo, y en el mismo siglo, Charles Finney, sandemanianismo ya habían expandido tales doctrinales fatales, ya erradas, ya la salvación a través de acuerdo intelectual, allá también. Ellos también mencionan sola gracia, él también menciona sola gracia, pero mínima, muy superficial. El término bíblico de la gracia, poquito diferente, porque la gracia, verdaderamente, el significado de la gracia, diferente. ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Si la manera es diferente, el significado sobre la gracia también será diferente. ¿Sí o no? ¿Ya? Inicio o sandemanianismo, expansión de neo-sandemanianismo. Sandemanianismo, neo o sandemanianismo. Ya. El sandemanianismo, o como yo dije, es una posición teológica sobre la esencia de la fe, ¿ya? Esencia de la fe y la salvación, que fue enseñada de manera muy extensa en Inglaterra, Estados Unidos, desde el siglo XVIII, ¿ya? Robert Sandeman, ¿ya? Y suegro Juan Glass. Ellos también entregaron tal doctrinas a la iglesia. Entonces, Sandeman es fundador sandemanianismo, ¿ya? Los seguidores se llama los sandemaniania. Esta doctrina, esta creencia se llama sandemanianismo, ¿ya? Los sandemanianistas creen la esencia fe salvador significa solamente el mero acuerdo intelectual. Mero acuerdo intelectual. Coincide con la postura de Charles Finney sobre algún hecho. Jesús murió, Jesús resucitó por mí, ¿ya? Sobre tal hecho. Mero acuerdo intelectual. Si acorda en hecho, en su cabeza, puede recibir a Cristo. Ya puede nacer de nuevo, según la creencia del sandemanianismo. Es decir, para ellos, el significado de la fe salvadora ha sido disminuido de la esencia bíblica. El sandemanianismo sostiene la fe que nos da la justificación es igual al acuerdo intelectual sobre el testimonio divino sobre el Jesucristo. De ninguna manera es diferente en su carácter con como creer en otro testimonio en general. Emoción no hace falta. No debe levantar alguna emoción. Llorar, lágrima, salir lágrima, no es evidencia de nuevo nacimiento. Hay que prohibir lágrima, llorar, emoción, hay que prohibir para nuevo nacimiento. El
sandemanismo sostiene así. Prohíbe emociones, solamente en la fe. Las 4 leyes también, entonces, prohíbe emoción. Con emoción no reaccionas, solamente guarda la palabra, así nomás. Entonces, este pensamiento también proviene tal sandemanianismo, pero como hemos ya visto en Lucas 18, con parábola de publicanos, el nacido nuevo, el justificado por la fe, sin falta sale su emoción con agradecimiento, arrepentimiento auténtico, a veces llorando, temblor, teniendo miedo celestiales. Puede reaccionar ante Dios con todas las emociones, perdiendo su vida. En aquel tiempo, el siglo XVIII, el pastor bautista Andrew Fuller. Hoy yo subí un archivo de Andrew Fuller. Este es el pastor bautista. Aquí en los seminaristas en Bautista, ¿están o no? ¿Ya? Es el buen pastor, ¿ya? Excelente, un pastor bautista excelente. Yo recomiendo de manera muy fuerte su libro. Otro libro también hay, pero esto es una crítica sobre error de sandemanianismo. Sin falta deben leer. Al aprender todas las áreas de teología en seminario, sin falta leer, ¿ya? Libro de Andrew Fuller, ¿ya? Es buen libro, buen pastor bautista. Andrew Fuller discernió, advirtió, en aquel tiempo también, pastores como Andrew Fuller también resistieron de manera fuerte contra el movimiento del sandemanianismo. Hoy también nosotros debemos combatir, ¿ya? Falsas doctrinas, ¿ya? Con nuestras sanas doctrinas. Es muy importante. Como Andrew Fuller, él advirtió sobre el error fatal de enseñanza de Robert Sandeman, el sandemanismo, fundador del sandemanianismo. Andrew Fuller declaró: la fe salvadora no es característica solamente por emoción, ni se divide la emoción que divide del corazón, y la fe auténtica de ninguna manera pertenece solamente al acuerdo intelectual. ¿Ya? El neosandemanianismo puede ser definido como oracionalismo receptivo. Aquí sandemanianismo apareció en siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, el nuevo sandemanianismo, es decir, neosandemanianismo también apareció. Fue definido como oracionismo receptivo. Es también igual. Porque este oracionismo receptivo es una manera de practicar artificial que lleva a leer, seguir una carta de oración de recibir a Cristo con ligereza y un mero acuerdo intelectual simultáneamente junto a la presentación del Evangelio, sin ser acompañado de la fe salvadora y del arrepentimiento a través de concientización del pecado y de la regeneración. Entonces el término neosandemanianistas hace referencia a los que sigan utilizando de esta manera artificial. La esencia misma entre neosandemanianismo y sandemanianismo. Que hace a los no creyentes recibir a Cristo a través de la oración de recibir a Cristo. Es decir, ellos son los que han inventado esa manera de leer las frases de la oración de recibir a Cristo. Por cierto, muchos cristianos han sido neosandemanianistas sin darse cuenta del error sectario, fatal de esta manera de predicar.
Hay que cuidar. Entonces, las 4 leyes espirituales es un tipo de neo-sandemanianismo. La razón por la que ellos han caído en esta manera de predicar es porque como quizá no estudiaron sobre la salvación bíblica, sobre el nuevo nacimiento verdadero, sobre la fe bíblica verdadero, sobre arrepentimiento auténtico. Predicadores deben enseñar ustedes, los seminaristas. Los seminaristas deben enseñar. Los que escuchan guardan el contenido bíblico en esta clase. Hay que enseñar, ciertamente, bíblicamente, para que ellos puedan recibir la invitación de regeneración de Dios. Dios va a hacerlos. Hay que enseñarlos. ¿Ya? El poder del evangelio, el poder ardiente de entregar, evangelizar, proviene de sana doctrina. Como yo compartí la semana pasada. El conocimiento, buen conocimiento sobre la sana doctrina será nuestro poder celestial para vencer contra la doctrina falsa y Satanás. Uno de los mayores errores del neo-sandemanianismo es el negar que los no creyentes deben venir a Dios con la fe verdadera, perdiendo su vida, teniendo arrepentimiento auténtico, como hay publicanos, a través de arrepentimiento auténtico por la obra del Espíritu Santo que da la regeneración. Entonces, el error de evangelizar que usa esta manera de evangelización, la oración de recibir a Cristo, la carta, la oración de recibir a Cristo y proclamación para ser salvo por uno mismo, es que hace a los no creyentes que no tienen la convicción verdadera de la salvación, repetir 2 veces o 3 veces, sacando la fe salvadora, que está acompañada del arrepentimiento auténtico, que es regalo de Dios. La fe salvadora de ninguna manera es mero acuerdo intelectual, ni es recibir a Cristo con una carta, porque una vez uno repitió las frases de la oración de recibir Cristo, la fe es regalo maravilloso según está escrito en la Biblia, como hemos aprendido desde la semana pasada. Entonces, el neo-sandemanianismo sostiene que no es suficiente con el acuerdo intelectual, pero que este acuerdo es igual a recibir a Cristo. Si el no creyente sigue las frases de oración de recibir Cristo, sinceramente, en base al acuerdo intelectual. A ver acá. Ya. Vamos a ver este gráfico también, ya, para mi alumno también, entonces yo dibujé. Es todos los contenidos también, este gráfico también se va a incluir a mi nuevo libro también, entonces ya, esto, pero voy a compartir todos los gráficos en WhatsApp también, entonces ya, mi alumno todo eso voy a compartirlo. Entonces, de esta manera, el neo-sandemanianismo, eso es todo neo-sandemanianismo. Solamente sandemanianismo que fue inventado por Robert Sandeman, ¿ya? Charles Finney también utilizó esta manera para su propia evangelización, ¿ya? Acuerdo intelectual, salvación, acuerdo intelectual. Pero neo-sandemanianismo puesto algo como la carta de la oración de recibir con Cristo, recibir con Cristo. Porque neo-sandemanianista pensaron que no es suficiente con
solamente acuerdo intelectual no es suficiente para obtener la salvación. Necesita una carta de invitar, ¿ya? Oración de recibir Cristo. Si alguien repite las frases de recibir a Cristo en base de acuerdo intelectual, entonces se obtiene la salvación. ¿Ya? Eso son las 4 leyes espirituales. ¿Ya? Esos son neo-sandemanionistas, entonces. ¿Ya? Podemos observar ya error mortal de la salvación solo por la oración de recibir de Cristo que se encuentra en la ruta salvación de neo-sandemaniania, ¿ya? Debemos reconocer que neo-sandemanianismo es igual a sandemanianismo. Neo-sandemanianismo a igual sandemanianismo, porque misma esencia, sin arrepentimiento auténtico, ni con la fe salvífica, ni perdiendo la vida, puede obtener la salvación en base a acuerdo intelectual. La fe sandemaniana no es más que un acuerdo intelectual junto a una conducta intencional del ser humano natural, que es una fe semipelagiana también. La doctrina sectaria semipelagianismo también se incluye en la creencia de neo-sandemanianismo. Esa no es la fe salvífica, que básicamente niega nuevo nacimiento, ¿ya? Básicamente niega el nuevo nacimiento y arrepentimiento bíblico auténtico, porque dice, solo por oración de recibir a Cristo, automáticamente una persona ya salva. Automáticamente salva. Entonces, uno que evangeliza, proclamas por sí mismo, como Dios. Tú recibiste a Cristo. Por sí mismo proclaman. Gran pecado. Es gran pecado que proclama a una persona que no tiene el arrepentimiento auténtico, ni ha experimentado del nuevo nacimiento, ni perdiendo su vida. Es salva a través de repetir esta oración de recibir a Cristo. Este neo-sandemanianismo hizo a cristianismo muy sencilla, a cristianismo muy barato, la fe muy sencilla, la fe muy barato, nuevo nacimiento muy sencillo, nuevo nacimiento muy vano, muy barato. Finalmente, el neo-sandemanianismo tuvo éxito en su propia manera de evangelizar a los no creyentes, como si fuera una verdad, como si fuera una verdad. Las 4 leyes espirituales, como si fuera un folleto bíblico. Éxito, tuvo éxito. Pero esencialmente, el sandemanianismo y neo-sandemanianismo son lo mismo, iguales. Postura de Charles Finney, creencia de las 4 leyes espirituales mismo, no tiene ninguna diferencia, porque a través de mero acuerdo intelectual o por realizar la oración de recibir Cristo, en realidad el neo-sandemanianismo y el sandemanianismo coinciden mutuamente en la postura que sostiene que se puede ser salvo a través de confesión, solamente mera confesión de boca para afuera, basada al acuerdo intelectual. Bíblicamente podemos decir, como ya recibimos autoridad de proclamar el evangelio, pero no hemos recibido la autoridad de dar salvación. Otra vez, no hemos recibido la autoridad de dar la salvación. Solamente nuestro Padre Dios llama a las personas la manera eficaz según su voluntad. Por eso decimos la fe salvadora que se obtiene por la regeneración.
regalo de la gracia. Salvación pertenece a donde absolutamente a Dios, a Dios. No por nuestro esfuerzo de 1%. No a la persona, ni una vez que se ore a la oración de recibir Cristo con las 4 leyes espirituales. Tampoco puedes obtener a través de insertar las pasajes de la Biblia artificialmente. Yo critico ya doctrinalmente sobre la creencia de las 4 leyes espirituales. Hay que parar. Pero su contenido, primer principal, segundo principal, tercer principal, también error también ya se encuentran allá en las principales. Pero de tal manera hay que entregar la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero con evangelio verdadero. Según la manera bíblica de que Dios dice sobre el nacimiento, ¿ya? En ese sentido, las 4 leyes espirituales es poco lejos con el significado del nuevo nacimiento. Lamentablemente, el neosandemanianismo han tenido el gran éxito de disminuir la doctrina bíblica sobre la salvación e invadir el cristianismo. Hoy en día, ¿qué tal? Carismático, pentecostales, ya alguna iglesia, ellos están actuando con esta manera de evangelización, muchos siguiendo la postura de Charles Finney, ¿sí o no? Proclamando por uno mismo, proclamando recibir al Cristo, proclamando por sí mismo. Entonces, tú recibiste el Cristo ahora, inmediatamente, ahora, porque tú me repito con estas frases. Mira, ¿quién va a leer? Aquí Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones ofrece una crítica sobre tal falsa manera de ofrecer la salvación por oración de recibir a Cristo. Ese neosandemanianismo, el postura neosandemanianismo en base de doctrina sectaria, de pelagianismo, ¿ya? ¿Quién puede leer? Lea, por favor, al final del siglo XVIII. Amén. Lean, por favor, ya. Al final del siglo XVIII, John Clarke y Robert Sandeman vivieron en Escocia. En aquel tiempo, ellos crearon enseñanzas muy influyentes que los hicieron muy conocidos y famosos. Se llamó el sandemanianismo. Sus enseñanzas sostuvieron que nuestra emoción de ninguna manera se relaciona con el cristianismo. Ellos citaban siempre Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y decían que solamente era necesaria esta palabra y nada más. El aceptarlo con un acuerdo intelectual sin la emoción era todo. Al escuchar esto de ellos, las personas podían ser engañadas, porque la Biblia no dice esto. Ellos también se enfocaron siempre en que solamente se debe creer esta palabra sin la emoción. Lo que se necesita solamente es expresar el argumento de Romanos 10:9 con la propia boca. Tal enseñanza estaba muy expandida en el siglo XVIII. Hizo un gran daño a la iglesia evangélica de Escocia. En aquel tiempo, para las iglesias evangélicas y los cristianos, estas enseñanzas hizo mucho daño a todo y luego desapareció en Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra como un movimiento. Ya, sigue leyendo, por favor. Amén. Tal enseñanza todavía sigue estando presente hoy en día dentro de las iglesias evangélicas, pero lamentablemente tal enseñanza todavía sigue estando presente hoy en día dentro de las iglesias evangélicas. Un día, un pastor puede preguntar después de predicar la palabra así: ¿ustedes creen esta verdad? Romanos 10:9. Los participantes responden así, sí. Entonces este predicador dice: ustedes han sido hechos salvos. Felicitaciones, porque ustedes confesaron esta verdad diciendo determinarse y a creer en Cristo a través de sus bocas. Pero si alguien dice, no puedo sentir nada, de ninguna manera percibo alguna diferencia con mi estado anterior, entonces este predicador les va a decir, así, no te preocupes, no importa tu emoción, ni el cambio del estado de tu corazón.
Es importante solamente si crees en esta verdad o no. Sigue leyendo, por favor. Sigue leyendo. El centro de la enseñanza del sandemanianismo está basado ciertamente en el acuerdo intelectual. De esta manera, el centro de la enseñanza del sandemanianismo está basado ciertamente en el acuerdo intelectual. Ellos sostienen que si se añade la enseñanza moral y ética a tu fe por acuerdo intelectual, se puede ser reconocido como un cristiano excelente y fiel. Y ellos siguen diciendo, ya no es necesario para obtener la salvación porque el Espíritu Santo vino abundantemente. Los sandemanianismos o los sandemanianistas dicen que aunque no se tenga la experiencia viviente con Dios, sin un encuentro con Dios, tú eres salvo. Tú eres nacido de nuevo si solamente dices creer. Hoy en día podemos escuchar tal enseñanza a menudo, una enseñanza sobre la convicción de la salvación. Muchos que aceptan tales enseñanzas terribles sin discernimiento espiritual y piensan que ellos mismos poseen la convicción de la salvación. Lamentablemente están perdiendo la oportunidad de nacer de nuevo verdaderamente para siempre. Aquí, lamentablemente, están perdiendo la oportunidad de nacer de nuevo verdaderamente para siempre. Aquí es gran pecado. Aquí existe gran pecado. ¿Ya? Sigue leyendo, por favor. Último. Tal doctrina que prohíbe todas las emociones y convicciones es ciertamente incorrecto y sectaria. ¿Qué parte es ciertamente equivocada? ¿Dónde está el conocimiento correcto sobre cómo conocer a Dios? ¿Dónde está la conciencia del temor hacia Dios? ¿Dónde está esta conciencia de los nacidos de nuevo han encontrado al nacer de nuevo? La conciencia que juntamente han experimentado cuando ellos han nacido de nuevo y en la presencia de Dios, la conciencia santa, la sorpresa, la maravilla, la gran tristeza, en el arrepentimiento que lleva a golpearse el pecho, las lágrimas sin cesar, el gozo glorioso, la experiencia de nacer de nuevo sin falta, viene con tales emociones sanas. La razón por la que las personas no buscan tales experiencias que Moisés, el rey David y los nacidos de nuevo poseyeron, es que no creen en las enseñanzas bíblicas sobre el nuevo nacimiento. La Biblia de ninguna manera enseña crudelismo racional, que es frío y duro, sino en la experiencia que se relaciona con la totalidad de toda la persona, del ser humano. ¿Qué es el sandemanianismo? Es una doctrina antibíblica que sostiene que serán salvos solamente si dicen que Jesús es el Señor y creen con su boca. Tal doctrina que prohíbe todas las emociones y convicciones es ciertamente incorrecta y sectaria. Ya, gracias. Y entonces las 4 leyes también, entonces se ha escrito en ese prohibir, no primero emoción, solamente guarda la palabra. Exteriormente se ve bien, se escucha bien, ¿sí o no? Exteriormente ya es incorrecto, pero no se da cuenta que puede ver una emoción que proviene del cielo, reino de Dios, gran gozo, arrepentimiento auténtico, gran tristeza, de miedo, temblor. Eso todo prohíbe, ¿ya? Sandemanianismo, semisandemanianismo, tal doctrina que prohíbe todas las emociones, prohíbe todas, solamente en acuerdo intelectual guarda nomás. Entonces, para racionalizar su postura, creencias, ellos dicen así, emoción no hace falta, ¿ya? Conclusión sobre el sandemanianismo. Las sandemanistas han contribuido a propagar una convicción que sostiene que el ser humano puede ser salvo a través de la fe, que el ser humano inyecta y de la decisión del ser humano. Este es el terrible resultado que ha nublado la obra maravillosa del Espíritu Santo que nos da la fe salvadora. Es el evangelio de la mitad falsa. Neosandemanianismo nació en base a la doctrina que sostiene posibilidad de salvación solamente por el acuerdo intelectual, combinado con
oración de recibir a Cristo, como hemos visto en gráfico, ¿ya? Entonces, entonces están perdiendo el poder, cambia del mundo. El evangelizar a través de leer oración, recibir Cristo, es muy similar al sandemanianismo en parte del entendimiento sobre esencia de la fe, porque sostiene el mero acuerdo intelectual. En la manera de acercarse, es muy cercano al semipelagiano, porque sostiene la obra de ser humano natural, ¿ya? Y fue un neo-sandemanianismo a través de dar convicción de salvación a la persona que han hecho la oración de recibir Cristo. Lamentablemente este resultado proviene ignorancia de deprobación total del ser humano y también de la negligencia de la doctrina de la sola gracia y de la regeneración. Entonces, sola gracia, sola Cristo, sola gracia, sola escritura. Hay que aprenderlo de manera profunda, porque todos los doctrinales sectarias están atacando. ¿A dónde? Primero, mayormente, ¿a dónde? Nuevo nacimiento, nuevo nacimiento. Sí, no creyente no nace nuevo, ya justificación, santificación, glorificación, todo no vale. Entonces debemos discernir soteriología falsa, conociendo, aprendiendo, experimentando sana doctrina, que la soteriología correcta. Martin Lloyd Jones, él habla, la persona que llevan la delantera históricamente, que enseñaron la salvación intelectual sin arrepentimiento, son los antinomianistas que apoyaron al sandemanianismo que sucedió en Escocia en el siglo XVIII. Los puritanos y los reformadores tradicionales criticaron tal enseñanza muy fuertemente. Ya, 10 minutos, ya yo avanzo un poco más, ya, por favor, 10 minutos nomás. Yo compartí un archivo, ya, poco pesa, ya, que 140 megabytes, ya. Un crítica de sandemanianismo. Una de las razones que yo respeto la Iglesia Evangélica Bautista es que tal pastor excelente también están actuando, ¿ya? Apoyando esa denominación. Charles Spurgeon también es bautista, ¿ya? Él también bautista excelente. Él resistió sana doctrina contra sandemanianismo, neosandemanianismo en aquel tiempo. Un examen de las consecuencias de la doctrina de justificación sandemanianista. Según el sandemanianismo, el arrepentimiento no es necesario para el perdón de pecados. Según el sandemanianismo, la fe en Cristo no es un deber, en incredulidad no es un pecado. Según el sandemanianismo, la fe está desprovista de la voluntad. El sandemanianismo tiene la fe de los demonios, y la de los cristianos nominales. ¿Ya? Andrew Fuller, él fue un pastor bautista de Inglaterra, ¿ya? Excelente teólogo. Él fue fundador de Sociedad Misionera Bautista, ¿ya? Yo recomiendo que lean, por favor, ese libro. Es muy importante. El libro también se relaciona al discernimiento espiritual contra la salvación por un acuerdo intelectual. Es muy buen libro. Yo lo compré en Amazon. Esto sin pagar, no se puede tenerlo, entonces, pero yo corté cada capítulo, cada contenido, como dibujos, yo he pegado para ustedes, para entregar a ustedes, para que ustedes puedan leerlo. Ya, por eso pesa poco más, pero tiene que leer para ser buen teólogo, buen pastor. Ya, el error, últimamente, otra vez, ya, esto, no es la fe salvífica, no es salvífica, es
Neosandemanianismo. Neosandemanianismo. Solamente el acuerdo intelectual suma repetir la carta, la oración, recibir a Cristo. Pero esta convicción de la salvación, ¿cómo? Tendrá la falsa, no verdadera. Entonces, siempre duda su salvación, siempre duda de salvación. Entonces, ¿cómo dice a ellos? Otra vez repetir. Debe repetir otra vez de una carta, todas las frases. ¿Ya? La fe central del neosandemanianismo es como carta de oración, repetir oración, recibir a Cristo. Es falsa regeneración. ¿Ya? En el ruta de neosandemanianismo, ruta de salvación de neosandemanianismo, regeneración, se coincide repetir la carta de oración, recibir a Cristo. Esto. La carta de oración, recibir Cristo, fue una como caja mágica, que produjo a falsa salvación a través de regresar, repetir esta oración de recibir a Cristo, a tener la duda de la propia salvación. Ya, siguiente clase, avanzamos. Ya, aquí también primer principal, segundo, tercero o cuarto, hay que discernir los errores fatales. Ya, hoy, ¿cómo puede nacer de nuevo? También hemos compartido y primero, segundo, también es la doctrina errada de Charles Finney, también expansión de sandemanianismo, neosandemanianismo, o pelagianismo, semipelagianismo, hemos aprendido, ¿ya? Entonces, siguiente semana avanzamos con número 3, así, ¿ya? Entonces, al terminar, orando y se pregunta, entonces ya yo recibo. Entonces, ya, oremos. Padre bendito Señor, gracias. Hoy hemos aprendido la doctrina errada de sandemanianismo, neosandemanianismo. También la postura muy tergiversada de pelagianismo, semipelagianismo. Ellos están atacando, invadiendo a la iglesia con una tentación muy seria, Señor. Sin discernimiento espiritual no podemos discernirlos. Sin discernimiento doctrinal no podamos enseñar la sana doctrina a nuestras ovejas, guardando, resistiendo contra la doctrina sectaria. Sin discernimiento espiritual, nosotros mismos también podemos caer a la tentación. Esa es la realidad de hoy, Señor. Señor, de gran misericordia a nuestra iglesia evangélica, Señor. También, cuando meditamos gran gracia, su gran misericordia, tan maravillosas, nuevos nacimientos, tu misericordia, Señor. Bendice a todos los alumnos que están aprendiendo con corazón ardiente, entusiasmo bíblicos. Bendice que ellos equipan las sanas doctrinas y enseñan tu palabra correctamente a sus ovejas, Señor. Gracias por brindarnos ese tiempo muy precioso. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén.